Hola, buenas noches, soy yo de nuevo, Eric León Gatosairet. Pues bien, vamos a contar algunas historias de terror o algunas historias y leyendas, a ver qué tal, cómo nos salen hoy. Los dejo con su anfitrión, la sombra felina nocturna. Hasta luego. Bueno, soy yo de nuevo, la sombra felina nocturna. Ahora sí estoy desenfocado, casi no me veo. Pero pues no importa, vamos a ver, así ya estoy un poquito mejor y más. Aquí me voy a poner. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy yo de nuevo, la sombra felina nocturna. Y vamos a ver otra pequeña leyenda pues no tanto de terror, pero sí un poco asustona, por decirlo de otro modo. Ya no puedo decir muchas palabras en YouTube, eso lo saben bien. Vamos a ver qué dice. Esta leyenda se llama El Callejón del Colgado y viene de la Ciudad de México y dice así: en la actual calle de Venustiano Carranza, antes llamada de La Cadena, tuvo lugar un suceso que originó la presencia de un espectro y con él esta leyenda. Nos encontramos en los años finales del siglo XVI. Los vecinos de la Nueva España, integrados por indios, mestizos, españoles y frailes peninsulares en su mayoría, vivían en permanente temor debido a la gran cantidad de crímenes que ocurrían a diario, al parecer ejecutados por el mismo sujeto loco. Por las noches, en cualquier momento, se escuchaban fuertes alaridos en la calle que el asesino profería mientras escapaba. La población sabía que se acababa de cometer un crimen y entonces ponían seguro a las puertas y ventanas de sus casas con fuertes trancas. Algunas personas lo llegaron a ver corriendo, gritando y aún empuñando la daga. El ser terrible parecía volar entre las calles empedradas. Todos los que lo vieron o escucharon creyeron que era el demonio. Así, el fraile Sanabria, que en una de esas noches en compañía de un mestizo regresaba de dar una confesión. De lejos lo vieron y enseguida escucharon una voz desesperada: «La ronda, venid, alguaciles, Dios mío, venid». Temerosos se acercaron al lugar de donde provenía el llamado y allí encontraron a un hombre inclinado sobre otro que yacía en el suelo cubierto de sangre. «Dios mío, ¿qué sucede?». «Mi hermano se muere, padre. Ha sido acuchillado por ese demonio. Confesadle por Dios». Fray Sanabria se inclinó hacia el herido, le tomó la cabeza entre sus manos, mas se dio cuenta de que ya agonizaba. «Lo siento, caballero, solo puedo darle la extremaunción». «No es posible, padre, ¿acaso va a morir?». «Callad y déjame hacer». El fraile Sanabria, con la cruz y el rosario en la mano, procedió al sacramento. Luego cerró los ojos del muerto y lo cubrió con su túnica. La ronda pasó en esos momentos, se acercó al grupo. El hermano del difunto se adelantó. «Mirad, mi hermano don Jimeno ha sido víctima de ese demonio». «Ira de Dios, otro muerto acuchillado sin piedad. ¿Qué mano perversa es capaz de tal infamia?». «Lo vimos, señor capitán. Creo que es el mismo diablo». «Perdonad, padre, pero para mí que es obra de un malvado». «Hombre o demonio, sois la justicia. Detenedle». «¿Qué más quisiera? Pero bien sabéis que ese tan luego ataca dentro de la ciudad como fuera de la traza». En efecto, el criminal daba muerte a sus víctimas en cualquier rumbo de la capital sin que fijase un patrón del tipo de personas. Lo mismo perecían hombres que mujeres, pobres y ricos. Lo único común era la puñalada honda y certera que asestaba en el pecho, de manera que el atacado moría casi al instante. Despoblada prácticamente la ciudad en ese entonces, no siempre se escuchaban los alaridos del asesino, ni los ayes del moribundo. Solo se encontraban los cadáveres, frescos aún o en los inicios de la descomposición. Cuando esto ocurría, los pobladores daban por atribuir el crimen al demonio, pues la soledad de los parajes nocturnos propiciaba la fantasía. Otros
mas incrédulos lo negaban. Así, cuando se encontró el cadáver de don Pedro de Villegas en las afueras de la ciudad y se observó que el tipo de herida era más fino, producto de una espada u otra arma, y también que había varias heridas en su pecho y no una, como se sabía, acostumbraba dar el demonio, un conocido del difunto señaló su sospecha. Con seguridad el crimen habría sido ejecutado por el esposo de la mujer con quien don Pedro tenía amoríos prohibidos. Vámonos. Otro hombre, aunque aceptó el argumento, juró haber escuchado en ese lugar los gritos y alaridos usuales del asesino. La justicia, por su parte, solo cumplió con las diligencias de rutina que el caso requería, sin que se hiciera ninguna investigación posterior. O sea que desde ahí tenemos a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de la Justicia sin hacer nada. Bueno, ya entendí de dónde viene, ¿no? Pero los crímenes continuaron, por lo que el virrey don Luis Velasco II reunió a las autoridades civiles y eclesiásticas de la Nueva España para darles a conocer su mandato, mismo que decía: yo, el virrey don Luis de Velasco II, ordeno en relación a los crímenes que agostan a la Nueva España, que, si se trata de un ser demoníaco, se haga cargo del asunto el Santo Oficio, y, si es de este mundo, la justicia, a fin de aplicarle al criminal el más horrible y cruel de los castigos, de modo pues que para un mismo fin la justicia de Dios y del virrey trabajarán por separado. Durante varias noches se pudo ver a los religiosos recorrer las calles con las cruces y utensilios necesarios para el exorcismo. Mientras tanto el capitán y sus lanceros hacían lo propio. Pero en todas las ocasiones en que el asesino atacaba, los soldados y los religiosos llegaban tarde. Ya la víctima yacía moribunda y el responsable había escapado. Por lo que veo también la inutilidad e ineficacia vienen de entonces. Bueno, vamos a ver. Ciertamente oyeron sus alaridos, pero se confundían sobre el lugar de procedencia de estos. Los religiosos también lo vieron correr, y aunque hicieron el esfuerzo de perseguirle, pronto desapareció de su vista. El asesino se escabullía con presteza, parecía ser hombre y demonio a la vez, un demonio que tenía, a decir de un fraile, un pie de cabra y otro de gallo, o que era una bruja, como señalaba uno de los oidores que formaba parte de la comitiva. Cansados y temerosos, los frailes oraban en la plenitud del sereno nocturno para alejar el maleficio que asolaba a la ciudad medieval, virreinal. Después de un tiempo la persecución cesó. Aun cuando el sentir general era aprensivo, las actividades de los pobladores se realizaban de manera acostumbrada. Entre ellos el oidor mayor, don Álvaro de Peredo y Zúñiga, que laboraba como siempre en su casa, en la calle de Cadena, o en la calle de la Cadena. Una mañana el sirviente del oidor entró en su despacho para comunicarle, sumamente nervioso: «Perdonad, señor amo, pero un hombre pregunta por vos. Decidle que me vea en la audiencia». Le dije tal, señor, mas insiste, dice que es un asunto secretísimo relativo al demonio criminal. ¿Qué? Hacedle pasar y dejadme a solas con él. El oidor lo esperó de pie, entre un hombre de aspecto modesto que se presentó. «Buenos días, vuestra señoría, soy Lizardo de Ontuñano, natural de San Lucas, taunero de oficio. Me atrevo a molestaros porque... ¿Decís que conocéis la identidad del asesino del diabólico ser?» «Así es, señor oidor mayor, le he seguido varias noches y le he visto atacar a sus indefensas víctimas. Y después, continuad, le he seguido y le he visto entrar a su casa». El oidor mayor se puso de pie resuelto. «No perdamos tiempo, vayamos a la audiencia. Allí se os dará fuerte recompensa por revelar la identidad del criminal». El oidor se hallaba alborozado. En su mente pronto se formó la idea sobre las ventajas que obtendría por intervenir en un asunto tan álgido. Pero el hombre se quedó callado sin moverse, a lo que el oidor le demandó: «¿Pero qué os pasa? ¿Por qué os detenéis?» «Perdonad, señor oidor, pero no busco recompensa por revelar el nombre del criminal, sino por callarlo». «¿Qué decís? No los entiendo». «¿Pagar porque calléis? Si lo que precisamos es precisamente saber el nombre del asesino».
Con la cabeza baja que escondía sus torvos ojos, el hombre le dijo: Señor oidor, es que el asesino es vuestro hermano don Gaspar de Aceves. No es posible, mi hermano está enfermo, pero criminal no es. Averiguadlo, vuestra señoría. El oidor dejó al hombre en el despacho, caminó hasta la habitación de su hermanastro, abrió la puerta, y grande fue su estupor cuando revisó el lecho de éste. Encima de las mantas sucias y revueltas se hallaba una capa, cuyo embozo tenía manchas de sangre, y sobre éste yacía un puñal, con el filo cubierto por la abundante sangre reseca. Es la sangre de sus víctimas, Dios mío. Cuando regresó donde lo esperaba Lizardo, el oidor iba anonadado. Todavía dudó por un momento, le costaba creerlo, pero allí estaban las pruebas. Además sabía que su hermano no estaba bien de sus facultades mentales. El taunero esperó un momento a que se repusiera, entonces le dijo: Os habéis convencido, ¿verdad? Fija vuestra majestad la cantidad de oros que ha de darme, que yo me daré por bien pagado. Idos ahora, señor. Lizardo, ya os avisaré mañana. El oidor abandonó su trabajo ese día, torturado por el descubrimiento, por el conflicto entre su deber y sus sentimientos. Tomada su decisión, al día siguiente entregó una cantidad a Lizardo de Ontuñano, quien le aseguró su silencio. Por otra parte, encerró a su hermano. Sin embargo, el hombre no se conformó. A la primera extorsión continuaron otras. El oidor mayor había desmejorado, le pesaban los alcances de la enfermedad de su hermano y empezaba a irritarle cada vez más la presencia del extorsionador. Vaya, ya sé de dónde vienen los cobros de piso entonces también. Esta leyendita trae de todo, me cae. Al fin, una mañana mandó detenerle, lo culpaba de ser el autor de los crímenes en serie. Lizardo de Antuñano, dicen los documentos del Santo Oficio, proclamó su inocencia, pero fue en vano. El juicio se acercaba. Él sabía que podía ser condenado. Consciente de la influencia del oidor y de la arbitrariedad de la Inquisición, conocida por todos los habitantes, pidió hablar con el oidor mayor, pero al tiempo que lo comunicó al carcelero, detrás apareció el oidor para interrogarlo. En la celda, Lizardo quiso chantajear al funcionario con la amenaza de delatar a su hermano si sostenía su acusación, pero el oidor no cedió. Entonces tomaron un acuerdo. El oidor le propuso que declarara conocer al asesino, haberlo visto, pero no saber su nombre ni el lugar de su morada. A cambio de ello juró dejarlo ir. Por su parte, Lizardo juró guardar el secreto. Se llevó a cabo el juicio con el oidor mayor al frente del jurado y éste le preguntó: ¿Confesáis que habéis visto morir a las víctimas, correr la sangre y saber su identidad? Sí, confieso. El oidor se levantó de su asiento para señalarlo. Miembros de este santo tribunal, no hay duda alguna. Aquí tenéis al diabólico asesino. Ándale. Sometedle a tortura en tanto se decide la forma de matarle. Ándale. El verdugo lo tomó por los hombros, violento lo condujo a la cámara de castigos. Allí fue sometido al suplicio del potro. Un verdugo daba vueltas a unas barras colocadas en el extremo derecho del cilindro de madera, que a la cabecera del hombre y envuelto en cuerdas jalaba de sus brazos sujetados. Mientras tanto, un fraile lo interrogó sobre las razones de los asesinatos. Lizardo negó todo, y antes de la fractura de sus miembros dijo: «Soltadme, el criminal es el hermano del oidor mayor, don Gaspar de Aceves». Pronto, el fraile acudió con el oidor mayor para comunicarle lo dicho por el reo. Este no dio importancia al hecho. Adujo una venganza en su contra y ordenó mayor tortura hasta lograr su muerte, preocupado en el fondo de que siguiera hablando. Pero al fraile se le ocurrió una siniestra idea: castigarle por sus crímenes y por difamación al oidor. Intrigado, este quiso saber de qué manera sería tal castigo, a lo que el fraile respondió: «Vivís en la calle de la Cadena, que se ha colgado de la parte superior que está frente a vuestra casa. Ándele. El día de la ejecución la gente se agolpaba en las aceras, furiosa arremetía en contra del reo, que en esos momentos pasaba en medio de la procesión de guardias y religiosos. Una vez que llegaron al lugar, la sentencia fue leída por el pregonero. Colgaron la cadena a su cuello y entonces el fraile se acercó al hombre, ya aniquilado por las torturas,
en tono piadoso le expresó: confesad vuestros crímenes para que vuestra alma pueda llegar al cielo. Soy sacerdote. Decidle a ese Dios que invocáis que me permita volver a este mundo para demostrar mi inocencia. No puedo pedir tal cosa. Lo haré yo si llego a vislumbrar el cielo, y os juro por Dios que vos también sabréis de mi inocencia. A lo lejos, ya letargado, escuchó la orden de su muerte. Su cuerpo quedó pendido de una de las cadenas superiores de la casa frontal a la del oidor mayor, donde quedó 3 días, expuesto al morbo público. Al 4.º día el cadáver fue bajado. Vaya, ya voy entendiendo también cuáles son, ahora por qué tanto embolsado, tanto despedazado, pero en fin. Por su parte, el oidor don Álvaro de Peredo mandó poner gruesas rejas en la habitación de su medio hermano. En el mismo día de la ejecución, quería asegurarse de evitar sus crímenes, pero a la vez también era una forma de castigo hacia el verdadero criminal, porque el remordimiento lo atormentaba. Esa noche, en que la pestilencia del cadáver todavía impregnaba la calle, un impulso irracional lo hizo salir. Adelantó unos pasos hacia la casa de enfrente y al elevar la cabeza vio entre la luz de la luna llena la sombra del ahorcado. Pensó que era una alucinación, una visión de su conciencia, pero de día y de noche, durante semanas y meses, la silueta siguió apareciendo en el mismo lugar. Ya no quería salir de su casa, pero algo lo impulsaba siempre. Entonces evitaba mirar hacia la cadena, mas una fuerza ultraterrena lo hacía volver la cabeza y elevar la vista. Poco tiempo después, encerrado en su alcoba, ya enfermo, sintió la misma fuerza magnética que provenía de los muros de su habitación. En ellos se dibujó la sombra. El oidor, atado por el miedo, empezó a rezar, pero la silueta seguía ahí. Entonces cobró valor. Marchaos de aquí, sombra ominosa. Comprended, tenía que salvarlo. Transcurrieron 7 meses del suceso. Los crímenes cesaron y la confianza volvió entre los habitantes de la capital. Pero una noche se escuchó el temible alarido y con él el descubrimiento de una nueva víctima. El oidor tuvo la seguridad de que el hermano no era el autor, pues encerrado estaba y se hallaba dormido la noche del asesinato. 2 días después, un hombre que caminaba por la calle ya avanzada la noche fue atajado por la siniestra figura, que al instante levantó el brazo con puñal en mano, dispuesto a matarle, pero entonces el asesino sintió una presencia atrás y se detuvo. Al volver el rostro se topó con un espectro, un esqueleto que lo levantó con enorme fuerza y sin darle tiempo a nada, rodeó la garganta y apretó hasta verlo morir. El hombre que se había salvado del asesino se alejó del lugar tembloroso ante la visión de lo ocurrido. Horas más tarde, casi al alba, la ronda de alabarderos descubrió el cuadro. En el suelo yacía un cadáver y junto a él un esqueleto que rodeaba el cuello con sus manos putrefactas y descarnadas. Uno de ellos identificó al cadáver como el hermano del oidor mayor, pero no se supo explicar la presencia del esqueleto y su identidad. Solo se notó la cadena que colgaba de su cuello sin piel. Se llamó al Santo Oficio, quien exorcizó el lugar. Mientras tanto, las autoridades trataban de explicarse el hecho insólito. Al parecer, el esqueleto asesinó a don Gaspar Aceves, pero esto, no obviamente, pues no tenía sentido ni explicación alguna. Al fin tuvieron la respuesta. Un hombre que venía apoyado por su esposa llamó a las puertas de las autoridades religiosas para dar su testimonio sobre el atentado sufrido la noche anterior y sobre el espectro que lo salvó. Una vez interrogado, quedó claro que el asesino era el hermanastro del oidor. En cuanto al esqueleto, el testigo dijo haber escuchado, acaso como parte de su alucinación, que éste dijo a don Gaspar cuando lo estrangulaba: ¿no me conocéis? Soy Lizardo de Ontuñano, que viene a demostrar su inocencia. Los ahí presentes disimularon su risa, pero el fraile, confesor de Lizardo a la hora de su muerte, contestó muy serio: es verdad lo que dice este hombre.
Se trata del mismo cristiano a quien dimos muerte, acusado por el oidor mayor. No cabe duda. Yo mismo vi la cadena en su cuello al hacer el exorcismo, pero no creí. Uno de los oidores comunicó: pediré instrucciones al virrey. Entre tanto, detendremos al oidor mayor. El fraile contestó: demasiado tarde, vuestra señoría. El oidor mayor se ahorcó. Al día siguiente el esqueleto fue enterrado en el cementerio en Tierra Santa. Por mucho tiempo la calle de la Cadena fue denominada como la calle del Colgado, quizá debido a la ejecución de Lizardo de Ontuñano o al suicidio del oidor mayor. Cualquiera de las dos es válida, claro está. La leyenda empezó con la muerte de ambos, pero por mucho tiempo, aseguran las personas que la vieron, se mecía la sombra del ahorcado bajo las cadenas que se extendían de un extremo al otro del muro. Y esta es la historia de la calle del Colgado. ¿Qué les pareció, mis queridos felinos nocturnos? Un poco larga esta historia, pero hasta cierto punto muy sabrosa, por así decirlo, como para degustarlo con un tecito y unas galletitas, ¿verdad? Bueno, y eso que nos estamos acercando al terrible y tenebroso Halloween, y también al santo y querido Día de Muertos y de todos los fieles difuntos y de todos los santos, o como los quieran nombrar. Pero de eso en su momento hablaremos. Ahorita vamos a seguir y les voy a leer, les voy a contar, mejor dicho, otra historia chiquitita que a lo mejor ya la conté, pero en este caso pues vamos por orden, ¿sí? Se llama El niño de los dientitos. Esta historia se cuenta en el Valle de Mexicali, donde en un poblado rural la gente, para llegar a sus trabajos, tiene que recorrer distancias considerables, los mismos que para llegar de vuelta a sus casas. Este era un grupo de jornaleros que diariamente se iban al campo a trabajar la tierra. Era un día normal de trabajo, solo que por detalles de producción tuvieron que trabajar horas extras y salir a altas horas de su trabajo. De regreso a su casa, tenían que atravesar campos baldíos iluminados únicamente por la luz de la luna, si es que era luna llena o creciente. Iba caminando cuando de repente se percataron de un bulto tirado en el asfalto, el cual parecía que se movía, y en eso empezó a llorar. Era un niño. Sí, un bebé abandonado en la oscuridad de la noche. Ellos no podían creer que hubiese una madre tan malvada como para poder deshacerse de él de esa forma tan cruel. Sin pensar, uno de ellos lo tomó y entre sus brazos y se lo llevó. Siguieron caminando y el bebé dejó de llorar, solo que conforme pasaban los minutos, el bebé se sentía cada vez más pesado y más pesado. En eso, en el silencio de la penumbra, se escucha: mira, papá, ya me salieron dientitos. Aquellos hombres corrieron aventando a aquel ser que parecía haber sido un bebé. Sin saber cuánto corrieron, se pararon y sin decir nada, a lo lejos se volvió a escuchar el llanto del niño abandonado. Muchas personas, más que nada traileros, cuentan esta leyenda, ya que algunos de ellos aseguran haberlo visto. El niño solo aparece sentado a su lado y al sonreír muestra unos dientes enormes y afilados, más que los míos. Muy bien, estas son dos pequeñas historias que yo les he contado ahorita. Vamos a contarles otras nomás para ver qué hay. Vamos a seguir con las leyendas de casos reales de vampiros y hombres lobos. Vamos a ver. Pues yo creo que esta, sí, te las voy a contar. Se llama El vampiro John William. Es una versión adaptada de Polidori de 1819. Dice: sucedió en medio de las disipaciones de un duro invierno en Londres.
Apareció en diversas fiestas de los personajes más importantes de la vida nocturna y diurna de la capital inglesa. Un noble, más notable por sus peculiaridades que por su rango. Miraba a su alrededor como si no participara de las diversiones generales. Aparentemente solo atraían su atención las risas de los demás, como si pudiera callarlas a su voluntad. Los que experimentaban esta sensación de temor no sabían explicar cuál era su causa. Sus rarezas provocaban una serie de invitaciones a las principales mansiones de la capital. Todos deseaban verle y quienes se hallaban acostumbrados a la excitación violenta estaban sumamente contentos de tener algo ante ellos capaz de atraer su atención de manera intensa. A pesar del matiz mortal de su semblante, que jamás se coloreaba con un tinte rosado, ni por modestia ni por fuerte emoción de la pasión, pese a que sus facciones y su perfil fueran bellos, muchas damas que andaban siempre en busca de notoriedad trataban de conquistar sus atenciones y conseguir al menos algunas señales de su afecto, aunque no lograron influir en la dirección de aquella mirada. El noble no era indiferente al bello sexo, no era gay, no se asusten, no se emocionen ni mucho menos. Por la misma época llegó a Londres un joven llamado Aubrey. Era huérfano, con una sola hermana que poseía una fortuna más que respetable, habiendo fallecido sus padres siendo él niño todavía. Abandonado a sí mismo por sus tutores, creía en la virtud y pensaba que el vicio lo consentía la providencia. Aubrey era guapo, sincero y rico. Por tales razones, tras su ingreso en los círculos alegres, le rodearon y atosigaron muchas mujeres, con hijastras casaderas y muchas esposas en busca de pasatiempos extraconyugales. Aubrey se cruzó en el camino del extraño caballero, trabó amistad con él, fue atento con sus nociones y llegó a hacerse notar por el misterioso caballero. Su presencia acabó por ser reconocida. Se enteró gradualmente de que Lord Ruthven tenía unos asuntos algo embrollados y no tardó en averiguar, de acuerdo con las notas halladas en la calle, que estaba a punto de emprender un viaje. Deseando obtener más información con respecto a tan singular criatura, Aubrey les comunicó a sus tutores que había llegado el instante de realizar una excursión. Los tutores accedieron a su petición e inmediatamente Aubrey les contó sus intenciones a Lord Ruthven, sorprendiéndose agradablemente cuando éste le invitó a viajar en su compañía. Muy ufano de esta prueba de afecto por parte de una persona que aparentemente no tenía nada en común con los demás mortales, aceptó encantado. Unos días más tarde ya habían cruzado el Canal de la Mancha. Pronto, Aubrey se dio cuenta del peculiar comportamiento de su acompañante. Su compañero era muy liberal. El vago, el ocioso y el pordiosero recibían de su mano más de lo necesario para aliviar sus necesidades más perentorias. Pero Lord Ruthven jamás aliviaba las desdichas de los virtuosos reducidos a la indigencia por la mala suerte. Lord Ruthven, en su carruaje y en medio de la naturaleza más lujuriosa y salvaje, siempre era el mismo. Sus ojos hablaban menos que sus labios, y aunque Aubrey se hallaba tan cerca del sujeto de su curiosidad, no obtenía mayor satisfacción de este hecho que la de la constante exaltación del vano deseo de desentrañar aquel misterio que a su excitada imaginación empezaba a asumir las proporciones de algo sobrenatural. No tardaron en llegar a Roma, y Aubrey perdió de vista a su compañero por algún tiempo, dejándole en la cotidiana compañía del círculo de amistades de una condesa italiana. Estando así ocupado, llegaron varias cartas de Inglaterra que abría con impaciencia. La primera era de su hermana, dándole las mayores seguridades de su cariño. Las otras eran de sus tutores, y la última le dejó asombrado. Si antes había pasado por su imaginación que su compañero de viaje poseía algún malvado poder, aquella carta parecía reforzar tal creencia. Vamos a ver por qué. Aubrey
decidió al punto separarse de un personaje que todavía no le había mostrado ni un solo punto brillante en donde posar la mirada. Resolvió inventar un pretexto plausible para abandonarle. Tras salir de Roma, el joven dirigió sus pasos hacia Grecia y tras cruzar la península llegó a Atenas. Allí se encontró con una joven que parecía tener una imaginación insuperable. Hablaba del vampiro vivo, que había pasado muchos años entre amigos y sus más queridos parientes alimentándose con la sangre de las doncellas más hermosas para prolongar su existencia unos meses más. Pero el joven pensaba que solo se trataba de fantasías. Sin embargo, Iante, como se llamaba la joven, le citaba nombres de anciano que por lo menos se habían encontrado con un vampiro vivo, habiendo hallado a parientes cercanos y algunos niños marcados con la señal del apetito del monstruo. Iante le relató la aparición tradicional de aquellos monstruos y el horror de Aubrey aumentó al escuchar una descripción casi exacta de Lord Ruthven. Pese a ello, el joven persistió en querer convencer a la joven griega de que sus temores no podían ser debidos a una cosa cierta, si bien al mismo tiempo repasaba en su memoria todas las coincidencias que le habían incitado a creer en los poderes sobrenaturales de Lord Ruthven. Poco después, Aubrey decidió realizar una excursión que le llevaría varias horas. Cuando los padres de Iante oyeron el nombre del lugar, le suplicaron que no regresase de noche, ya que necesariamente debería atravesar un bosque por el que ningún griego pasaba, una vez que había oscurecido por ningún motivo. Le describieron dicho lugar como el paraje donde los vampiros celebraban sus orgías y bacanales nocturnas, y le aseguraron que sobre aquel que osara pasar por ese sitio recaían los peores males. Aubrey no quiso hacer caso de tales advertencias, tratando de burlarse de dichos temores, pero cuando vio que todos se estremecían ante sus risas por aquel poder superior o infernal, cuyo solo nombre le helaba la sangre, acabó por callar y ponerse grave. A la mañana siguiente, Aubrey salió de excursión según había proyectado. Cuando se hallaba a punto de partir, Iante le suplicó que regresase pronto, pues era por la noche cuando aquellos seres malvados entraban en acción. Aubrey se lo prometió. Sin embargo, estuvo tan preocupado en sus investigaciones que no se dio cuenta de que el día iba dando fin a su reinado. Finalmente montó a caballo, decidido a recuperar su retraso, pero ya era tarde. En los países del sur apenas existe el crepúsculo. El sol se pone inmediatamente y sobreviene la noche. Un grito femenino le hizo guiarse hacia un paraje. Ahí se encontró a Iante, quien había ido en su búsqueda, y cayó en las manos de los desalmados amantes de la noche. Aubrey no podía ni siquiera pensar, pues tenía el cerebro ofuscado, pareciendo querer refugiarse en el vacío. Tomó a la joven y la llevó de vuelta a la ciudad, advirtiendo a sus padres de la tragedia. Sería imposible describir su dolor. Cuando comprobaron la causa de la muerte de su hija, miraron a Aubrey y señalaron el cadáver. Estaban inconsolables y ambos murieron de pesar. Aubrey, ya en la cama, padeció una violentísima fiebre con mezcolanza de delirios. En esos intervalos llamaba a Lord Ruthven y a Iante, mediante cierta combinación que le pareció una súplica a su antiguo compañero de viaje para que perdonase la vida de la doncella. Por casualidad, Lord Ruthven llegó por aquel entonces a Atenas. Cuando se enteró del estado de su amigo, se presentó inmediatamente en su casa y se convirtió en su enfermero particular. ¡Qué casualidad! Cuando el joven se recuperó, Lord Ruthven había desaparecido. Eso le extrañó sobremanera a Aubrey, quien finalmente decidió volver a su hogar. A su camino de regreso se enteró con gran pesar que todas las personas que habían tenido algún tipo de contacto con Ruthven habían desaparecido. Atónito volvió a Inglaterra. Corrió a la mansión de los padres y allí por un momento pareció perder, gracias a los besos y abrazos de su hermana, todo recuerdo del pasado. Los días transcurrieron y no tardó en llegar el momento en que la hermana de Aubrey debió ser presentada en sociedad. A la fiesta llegó una multitud excesiva.
Una fiesta no vista en mucho tiempo, donde todo el mundo estaba ansioso de dejarse ver. Aubrey apareció con su hermana. Luego, estando solo en un rincón mirando a su alrededor con muy poco interés, descubrió la figura de aquel siniestro ser. Lord Ruthven estaba vivo. Como era de esperarse, el joven Aubrey cayó en un delirio inquietante, situación que aprovechó Ruthven para gradualmente ir conquistando el corazón de la hermana. Finalmente se casaron con toda solemnidad y el novio y la novia abandonaron Londres. Poco tiempo después, cuando Aubrey recobró el juicio, relató lo que había ocurrido y falleció inmediatamente. Los tutores se apresuraron a proteger a su hermana, mas cuando llegaron ya era tarde. Lord Ruthven había desaparecido y la joven había saciado la sed de sangre de un vampiro. Y así es como acaba esta pequeña historia que yo espero que les haya gustado. Como ven, una pequeña historia de un vampiro. Vaya, pues vampiros siempre hay. En fin, pues ¿qué hacemos? ¿Qué le vamos a hacer? Les voy a contar ya la última historia, que esta sí es leyenda de la Inquisición y se llama La Rueda. Vamos a ver de qué nos habla esta. ¿Qué les han parecido hasta ahorita las historias? Yo sé que hay muchos canales de misterio que cuentan historias muy macabras, que tienen su propio estilo también. Pues yo también quiero hacer mi propio estilo y vamos a ver hasta dónde llegamos. Obviamente no voy a mencionar esos otros canales porque quiero hacerle publicidad al mío, ¿verdad? Si les gustan mis historias y el contenido de mi canal, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, denle like y comenten abajo. Comenten qué otro tipo de historias quieren que yo les cuente o qué tipo de contenido también quieren que suba. Seguiré después con la saga de grandes enigmas del ocultismo, pero ahorita vamos a seguir viendo esta última leyenda de la historia de la Inquisición llamada La Rueda. ¿Cuándo volverán las ratas y el coyote? Ah, este sería lo mejor, lo acabaría pronto. Lo habían amarrado de espaldas a la rueda de madera, dejándolo semidesnudo a merced de los elementos y de los animales salvajes, a muchas leguas de cualquier asentamiento humano, si bien le procuraron un techo de madera para que no muriera rápidamente de insolación y para que no falleciera deshidratado. Colocaron un recipiente que goteaba sobre su cabeza, la cual podía mover ligeramente para no ahogarse, o para que las gotas no le perforaran el paladar. La cruel idea era que muriera muy lentamente, con los músculos atrofiados y sintiendo de vez en cuando el filo de los dientes de las ratas y de otros bichos de la región. ¿En qué lugar se hallaba? El misterio era parte de la tortura. Cuando aún tenía voz, las ratas solo mordisqueaban un poco sus dedos y huían ante sus gritos llevando en sus hocicos pequeños trozos de piel o alguna uña sangrante. No siempre podía verlas, pero aprendió a olerlas. El coyote había venido una sola vez, se había acercado a su rostro y olisqueado su boca con olor a putrefacción, y luego se había limitado a lamer el agua que le caía en el rostro. Pensó que seguramente el animal acababa de devorar una jugosa presa, y que por ello lo había dejado en paz, pero se había quedado callado. Ni un solo ruido había hecho, pues creía que el misericordioso Dios lo había enviado para acabar pronto con su tormento, pero no fue así. El animal no mordió, se fue. Muchas preguntas lo distraían por momentos. ¿Cuánto tiempo llevaba en medio de este suplicio? ¿En qué momento se le había extraído de la cárcel de la Inquisición a la que fue llevado una noche con el rostro cubierto, sin que sus captores respondieran a la angustiante pregunta: ¿de qué se me acusa? Luego se le dejó días en una lóbrega y oscura prisión, donde su único alimento se lo disputaban los ratones y las cucarachas, que salían por montones de sus escondrijos, sin que él apenas notara sus siluetas en medio de la penumbra. Despertó en pleno día,
ya con los miembros adormecidos por su extraña posición, con su largo cabello barriendo la tierra cuando el viento soplaba. Si al menos pudiera mover el cuerpo unos centímetros para acabar con los dolores punzantes que lo recorrían. Trató de dejar de beber para acelerar su muerte por falta de líquido, pero volvió a abrir la boca impulsado por el instinto, un instinto de sobrevivencia estúpido dada su situación. Trató de poner la mente en blanco, intentó caer en un estado de plena resignación, pero de repente sus gritos y aullidos de rabia sacudían el entorno. En una de esas ocasiones escuchó pisadas que se alejaban entre la hierba seca. Volteó cuando le permitían sus amarras del cuello y frente vio a un peludo lomo alejarse lentamente. El coyote, pensó, maldita sea, lo he alejado. He alejado al verdugo que aceleraría mi muerte. Entonces gritó por primera vez sonidos articulados. Ayuda, por piedad, libérenme, por el Dios misericordioso. ¿Por qué no había pedido ayuda antes? Ahora parecía entender que había estado narcotizado desde hacía horas. También se había convencido de que los funcionarios de la Santa Inquisición ya no podían hallarse en las cercanías como supuso en un primer momento, pues no habría quien soportar ese sol quemante mucho tiempo. ¿Cuál fue su crimen? Trataba de pensar, pero ya una soga parecía haberle cortado medio muslo y el dolor se había vuelto insoportable. Gritó con más fuerza aún. Quería seguirlo haciendo, pero se contuvo, pues el coyote se alejaría, quizá ahora definitivamente, y lo dejaría a merced de los roedores, y había escuchado que estos eran capaces de cavar túneles en la carne viva de sus víctimas. Sí, en la cárcel había oído hablar sobre el tormento de la jaula que habían inventado los chinos. Se colocaba ésta sobre el vientre del preso, se llenaba de ratas y se les azuzaba con fuego para que escaparan, y como no podían hacerlo por entre los alambres, empezaban a rasgar con garras y dientes la carne buscando abrirse paso y salían por otra parte de la víctima. Cuando el Dios misericordioso las guiaba, destrozaban antes el corazón, y así se abreviaba el tormento. Solo de imaginar que las ratas empezaran a horadarlos sentía avivarse al máximo su terror. ¿Y por qué lo habían puesto boca abajo, y no de modo que pudiera ver a los animales acercarse por todos lados? También había escuchado sobre esto. Sus torturadores querían que se mantuviera irrigado su cerebro para que su suplicio lo viviera hasta el último momento en estado consciente. Escuchó los chillidos característicos de los roedores que parecían estar saliendo de la hierba en grandes cantidades. ¿Por qué? ¿Qué los había puesto de acuerdo? Notó entonces que el sol era cada vez menos intenso. Sí, se acercaba la noche y en la oscuridad reinaban las bestias. Su delito, quiso distraerse del peligro inminente que tanto temía, tratando de responderse esa pregunta. Solo recordaba haber dicho durante una mascarada y sin venir al caso que en un evangelio de San Juan no aprobado por la Iglesia, el apóstol afirmaba que Dios era amoroso, no colérico, y que Cristo no vino a salvarnos sino a recordarnos que todos somos inmortales e hijos de Dios por el simple hecho de haber sido creados por Él. A eso se circunscribiría, pues, su delito. Por ello este tormento. Aquella noche olvidó lo dicho y siguió viviendo con sus amigos y yendo a los balcones a buscar doncellas, y si se podía, a hacer otras cosas, siempre y cuando los padres tuvieran sueños pesados o estuvieran ausentes. ¿O lo habría mandado apresar un padre ofendido? ¿Quién de ellos? Sintió una fuerte mordida en un pie y un chorro de líquido caliente bañarle toda la espalda, toda la planta. Ahora los roedores venían decididos a todos. Gritó cuanto pudo, pero aquella rata había dado la señal de ataque, y entonces otras subieron raudas a su cuerpo semidesnudo. Sintió sus asquerosas patas por todos lados. Trató de agitarse, pero era inútil. Estaba firmemente atado. Gritó cuanto pudo, pero al poco tiempo se quedó afónico.
sintiendo que le sangraba la garganta y las comisuras de la boca. Mordieron sin descanso, hambrientas, y él entonces se arrepintió aún más de haber ahuyentado al coyote. Entonces gritó la única palabra que podía traerle un poco de consuelo en esta locura: ¡Dios! Y un reclamo: ¿por qué me has abandonado? En esos momentos, una enorme rata acabó en su corazón. Al amanecer, un coyote le estrujó la cara para beber el agua que se había quedado estancada en su boca. Después empezó a lanzar tarascadas, a engullir los ojos, la nariz, los labios. Del resto del cuerpo de la víctima apenas quedaba nada. Bajo el sol deslumbrante y en medio de un mar de moscas se mostraba el costillar del hombre, que fue dejado de ahí hasta que un grupo de insurgentes, acaudillados por el cura Hidalgo, arribaron al lugar. Gran tristeza les dio ver la osamenta, sostenida por flojas cuerdas a la rueda de madera. Solo era una muestra más de la crueldad que los españoles habían ejercido contra los mexicanos. El Santo Oficio, desde su instauración, había perseguido todo lo que oliera a rebelión contra la Iglesia y contra el rey, pero en aquellos tiempos de insurrecciones en las colonias de América que querían seguir el ejemplo de las colonias estadounidenses que se habían independizado de Inglaterra, su principal función sería combatir la insurgencia. Los desarrapados soldados de Hidalgo que hallaron la rueda supusieron que la víctima no era español, así que lo enterraron cristianamente y se pusieron a entrar a sangre y fuego a la ciudad de Guanajuato, donde los insurgentes cometieron una carnicería contra los defensores realistas y pobladores españoles. Al grito de «¡Mueran los gachupines!», aquella fue la primera gran batalla por la independencia de México. La Inquisición fue abolida en el año 1820. Esto es lo que les puedo contar sobre historias tétricas de la Inquisición. Si fue real o no, eso ya lo dejo a su conciencia. Y bueno, pues después de haber degustado ustedes su galletita con su tecito, pues vamos a dormir plácidamente, ¿no, mis queridos felinos nocturnos? Bueno, si es que pueden dormir, acuérdense de la rata horadando a ese pobre ser de la rueda. A ver, ¿verdad? A ver si se acuerdan. Ya después les seguiré contando otras historias. Por el momento, esto fue todo, mis queridos felinos nocturnos. Que pasen muy buenas noches. Suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita y comenten en la caja de comentarios. Escriban sus ideas. Nos vemos. Se despiden Eric León Gatosairet y la sombra felina nocturna. Hasta luego.